Como estábamos viendo entonces, este derecho internacional que nace en 1648 sobre la base del principio de la igualdad jurídica y tiene una naturaleza de coordinación porque es totalmente descentralizado, en alguna medida se modifica en 1919 cuando en el Tratado de Versalles se adopta el Pacto de la Sociedad de las Naciones. Pero evidentemente las funciones, las competencias dadas a la pobre Sociedad de las Naciones no fueron suficientes y el mundo cayó en una segunda guerra a nivel mundial. Por eso durante la Segunda Guerra ya se negocia y se adopta el Tratado Constitutivo de la nueva organización internacional, la Organización de las Naciones Unidas, en el año 1945. Es un tratado abierto en el que se reconoce la existencia de valores esenciales a la existencia y a la supervivencia de la comunidad internacional. La paz, por un lado, y la dignidad del ser humano, por el otro. Con ese objetivo, en el artículo 1 de la Carta se establecen los propósitos para los que la organización se crea y en el artículo 2 se establecen los principios, podríamos decir, parodiando a algún profesor de Derecho Constitucional, las bases constitucionales de la organización, aquellos principios a los que tienen que adecuar su conducta tanto la organización como los Estados miembros. Y por supuesto, como es una persona jurídica, ideal o moral, como hubiera dicho Vélez Arfield, a más de tener capacidades, a más de tener bases de tipo constitucional, si quieren, tiene que tener órganos para que pueda cumplir esas funciones. Vimos el órgano plenario, la Asamblea General, pero vamos a ver también que otro de los órganos es el Consejo de Seguridad. Y este Consejo de Seguridad ya no es plenario. Este Consejo de Seguridad tiene una composición peculiar. Son 15 miembros, de los cuales 5 son permanentes y 10 son no permanentes, elegidos por la Asamblea General por un periodo de 2 años. Los miembros permanentes son aquellos estados, pongámonos en 1945, que hasta ese momento habían llevado el peso fundamental de la Segunda Guerra Mundial. Son Francia, el Reino Unido, hoy día Rusia, que reemplazó a la Unión de Repúblicas Soviéticas y Socialistas, porque así lo quisieron, las repúblicas que integraban la Federación, China y Estados Unidos. Aquel Estado que, habiendo sido una suerte de mentor a través de su presidente, la Sociedad de las Naciones, nunca la integró, porque el Senado, que tiene la capacidad de aprobar los tratados internacionales, cuando en nuestro país lo tienen diputados y senadores, el Senado nunca aprobó ese tratado. Estados Unidos es también entonces uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. ¿Y cuáles son estos son los miembros, la composición, cuáles son las funciones de este Consejo de Seguridad? Las funciones del Consejo de Seguridad, la Carta dice que son, en primer lugar, ser el responsable primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales. Y ojo con esta palabreja primordial, porque esto nos está señalando que no podemos olvidar que entre las funciones de la Asamblea General están todos los temas de la Carta. Por ende, que la Carta establece que la Asamblea, si no está actuando el Consejo, también puede entender en cuestiones que hacen al mantenimiento de la paz y seguridad internacional. Y esta función primordial se desarrolla a través de 2 capacidades, que están directamente vinculadas con lo que se establece como propósito en el artículo 1, párrafo 1 de la Carta. En primer lugar, el Consejo de Seguridad puede instar, ¿se acuerdan de aquel lograr? Puede instar al arreglo o ajuste de aquellas controversias que, de prolongarse, sean susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Y esto está regulado en el capítulo 6 de la Carta. ¿Qué es lo que puede hacer el Consejo? Bueno, el Consejo puede investigar, esto está en el artículo 34,
Volvemos al presente. Estamos leyendo cómo está actuando una comisión investigadora que el Consejo de Seguridad mandó, o la organización mandó a Siria para verificar si se emplean o se habían empleado allí armas químicas. Capacidad de investigación. Además tiene, esto está en el artículo 34, además tiene una capacidad de recomendar métodos de solución pacífica. Recomendar. Estamos dentro de la palabra, el alcance de la palabra instar. Recomendar métodos de solución. Artículo 36. Y además, pero solo si las partes en la controversia se lo piden, puede recomendar la solución específica a la controversia que de prolongarse puede en peligro la paz y la seguridad internacionales. Artículo 1, párrafo 1. Por un lado, lograr el arreglo o ajuste de controversias internacionales. Por el otro, actuar. Dos verbos totalmente distintos. ¿Cuándo puede actuar? Puede actuar en casos de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Y esto está regulado en el capítulo 7 de la Carta. Ahora, ¿cómo sabemos si algo que está ocurriendo en algún rincón del planeta constituye un hecho o una situación que es una amenaza a la paz, un quebrantamiento de la paz o un acto de agresión? Y evidentemente el que va a tener la capacidad exclusiva y excluyente de determinar la naturaleza jurídica de ese hecho, de esa situación, va a ser el Consejo de Seguridad, artículo 39 de la Carta. Y en ese sentido, una vez que hizo esta determinación, por cierto, como va a actuar, puede decidir medidas. Y acá es donde vemos la diferencia fundamental con la Sociedad de las Naciones. Toda medida decidida, y esa es la palabra que emplea el Consejo cuando así quiere actuar, toda medida decidida por el Consejo de la Seguridad es vinculante para todos los Estados miembros de la organización. Si decide un embargo, es decir, si decide, por ejemplo, una medida que no implica el uso de la Fuerza Armada, o si decide una medida que sí implica el uso de la Fuerza Armada. Y para llevar a cabo estas medidas, como la organización no tiene un ejército propio, la organización, además de decidirlas, va a poder negociar, sea con los Estados miembros, sea con los organismos internacionales, organizaciones internacionales intergubernamentales, sea de legítima defensa colectiva, sean acuerdos regionales, quién va a llevar a cabo la medida que ella decidió. ¿Qué hace el Consejo de Seguridad? El Consejo de Seguridad puede adoptar tanto recomendaciones como decisiones. Estas decisiones, decíamos hace un momento, son obligatorias. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está en el tipo de cuestión. Si son cuestiones procesales, se pueden adoptar por 9 votos afirmativos de los miembros del Consejo de Seguridad. Las demás cuestiones van a adoptarse también por 9 votos afirmativos, incluyendo los votos afirmativos de los miembros permanentes. Y esta palabreja afirmativa es realmente importante, el mecanismo de votación está en el artículo 27, porque esto quiere decir que si un miembro permanente se abstiene o si un miembro permanente no está presente en la sesión, pero se llega a los 9 votos, la decisión se puede adoptar. En cambio, si el miembro permanente expresa un voto negativo, ejerce su derecho de veto y la decisión no se puede adoptar. También a lo largo del tiempo transcurrido hasta casi hace unos días atrás,
Los diarios hablaban de las dificultades de Rusia y de China para considerar en el marco del Consejo de Seguridad la lamentable situación que en cuanto a las muertes de personas civiles está ocurriendo aún al día de hoy en Siria. Y esto está acá, la clave. ¿Qué es lo que hace también? Ya lo vimos. Va a recomendar al Consejo a la Asamblea General la admisión de nuevos miembros. Es decir, que el candidato a ser Estado miembro presenta su cartita en la Secretaría General, se gira al Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad examina si ese Estado, objetivamente, él lo considera un Estado amante de la paz y un Estado que realmente se obliga a cumplir las obligaciones que emergen de la Carta y si además, a juicio del Consejo, está dispuesto a cumplir las obligaciones que emanan de la Carta. Esto está regulado como admisión de nuevos Estados miembros en el artículo 4. Y por último, tiene la misma capacidad que tenía la Asamblea General, la capacidad de establecer organismos especiales que lo ayuden a cumplir sus funciones. Esto está en el artículo 29 de la Carta. Y basta que les recuerde los tan mentados cascos azules para que ustedes vean, por ejemplo, qué tipo de organismos especiales suele crear el Consejo de Seguridad. También les puedo mencionar algo quizás no tan conocido, pero que suele estar en los diarios, que son los tribunales penales internacionales ad hoc, que en primer lugar para la situación planteada en la Yugoslavia y después para Ruanda, creó el Consejo de Seguridad como uno de sus organismos especiales. No son órganos, son organismos especiales. ¿Qué otros órganos tenemos? Les decía hace un rato que uno de los órganos cuyos miembros, algunos de sus miembros eran elegidos por la Asamblea General, era el Consejo de Administración Fiduciaria. Iba a trabajar bajo la autoridad de la Asamblea General. Pues este Consejo, que velaba por la aplicación de los acuerdos con las potencias y administradoras y la organización, en virtud de los cuales se colocaban ciertos territorios que están especificados en la Carta, bajo el régimen de administración fiduciaria, ¿cómo cumplía el objetivo con relación a esos territorios de hacer que esos pueblos que estaban sometidos a esa dominación, que era extranjera, que esos pueblos pudiesen determinar libremente su destino? ¿Se acuerdan de los propósitos de la organización? Bueno, este órgano terminó sus funciones en el año 1994, cuando la Asamblea General verificó que el último de estos territorios, que era el territorio de Palau, había logrado llegar al dominio propio. Eso está verificado en la resolución del Consejo de Seguridad del 1 de noviembre de 1994. Es decir, que desde 1994 este Consejo, por suerte, no tiene funciones que cumplir porque esos pueblos sometidos a dominación extranjera, todos han ejercido su derecho a la libre determinación, sea ser independientes, sea unirse, 2 o 3 de ellos, sea pasar a tener la condición de estados asociados de algún estado ya existente. Pero esa categoría específica de territorios, no otra categoría contemplada en la Carta, que es la categoría de los territorios no autónomos. Categoría que más adelante vamos a ver más en detalle cuando veamos, por ejemplo, algo que le interesa particularmente a Argentina y que es la cuestión de Malvinas. Esa es la categoría a la que pertenece jurídicamente el territorio de Malvinas. Nos queda todavía un órgano. Ese órgano es la Secretaría, contemplada en el artículo, a partir del artículo 97 de la Carta. Y la Secretaría está integrada por un secretario general. Vimos que el secretario general está designado por el Consejo de Seguridad, por la Asamblea General, pero a recomendación del Consejo de Seguridad. ¿Y por qué es tan importante este personaje? Si bien es el funcionario administrativo
más importante de la organización y que representa a la organización, uno diría chocolate por la noticia. Así fue también el secretario de la pobre Sociedad de Naciones. ¿Qué tiene este señor, Ban Ki-moon en este momento, que no tuvieron todos los otros pobres de la Sociedad de las Naciones? Pobres entre comillas, porque eran personas brillantes, muchas de ellas. Tiene la capacidad política que está en el artículo 99. El secretario general puede llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre todo hecho o situación que a juicio del secretario general está poniendo en peligro la paz y la seguridad internacionales. En buen romance esto quiere decir que él puede incluir un tema en la agenda del Consejo. De otra manera, incluir en la agenda del Consejo un tema, como ustedes ya imaginarán, evidentemente no era una cuestión de tipo procesal, sino que era una cuestión para la cual en el seno del Consejo de Seguridad había que decidir la categoría jurídica de la cuestión. Entonces, el secretario general, él puede llamar la atención del Consejo e incluir el tema en la agenda del Consejo. La Secretaría además está integrada por un personal que es designado por el secretario general, está en el artículo 101 de la Carta, y tiene una función muy importante, y es la Secretaría como tal, y es la función de llevar a cabo el registro y la publicación de todos los tratados internacionales que se encuentren en vigor. Si un tratado internacional no está registrado y publicado por la Secretaría General, no puede ser invocado por nadie ante ninguno de los órganos de la organización. Esto hace a que la diplomacia internacional no pueda ser absolutamente secreta. Cuando se llega a un acuerdo, pues hijo mío, si te interesa el acuerdo al que llegaste, instruye rápidamente a tu representante ante Naciones Unidas para que lo lleve a la Secretaría a llevar adelante el registro y la publicación de ese tratado. ¿Qué es lo que vemos entonces como una suerte de balance de todo lo que hemos considerado hasta ahora, para que podamos decir que no estamos enfrente solamente de un conjunto de pautas de naturaleza jurídica que generan derechos y obligaciones para quienes la propia norma determina que son sus sujetos, sino que estamos a partir de 1945 frente a un sistema de normas que está integrado por dos subsistemas. Un subsistema de coordinación, hace un momento les decía, capaz que el 70 o el 80 o el 90% de las relaciones internacionales en el ámbito jurídico se dan dentro de este marco de la igualdad soberana de los Estados, pero un subsistema de cuasi subordinación que está dado fundamentalmente por el derecho de la Carta, la capacidad del Consejo de Seguridad de adoptar decisiones obligatorias para los Estados como tales y en sus ámbitos internos. Y en última instancia, porque hay una disposición, vamos a escribir algo así acá, fuera de Naciones Unidas, algo así como balance, hay una jerarquía normativa, porque en el artículo 103 de la Carta se establece que los Estados miembros no pueden contrariar ninguna de las obligaciones asumidas por la Carta o en virtud del derecho de la Carta. Es decir, que esta normativa es superior a cualquier otro acuerdo, a cualquier otro tratado que concluyan los Estados. En cuanto a las normas, hay jerarquía, pero además las normas jurídicas ahora tienen dos naturalezas, pueden ser dispositivas o pueden ser también imperativas, es decir, que no admiten acuerdo en contrario, porque son aquellas que amparan los valores fundamentales de la comunidad internacional. Paz y dignidad del ser humano, seguro. Parte de la doctrina postula también la preservación del medio ambiente. Yo tengo dudas porque tiene que ser reconocida y aceptada
por la comunidad de estados en su conjunto el carácter imperativo de orden público de una determinada norma en función de un determinado valor. Y me parece que nos quedamos en aquellos dos valores que estaban en el preámbulo de la Carta, que están al día de hoy en el preámbulo de la Carta. ¿Qué otra modificación podemos ver? Una modificación en relación a las categorías de sujetos. Acuérdense que por sujetos de un ordenamiento jurídico entendemos todo ente a quien ese ordenamiento jurídico, aunque sea una norma de ese ordenamiento, le otorgue un derecho o una obligación. Vemos también una modificación en las categorías de sujetos del derecho internacional. No cabe la menor duda que cuando estábamos en 1648, esa categoría solamente estaba integrada por estados que gracias a los Paz de Westfalia eran jurídicamente iguales, pero nada más. Estados que en consecuencia tenían la capacidad plena para crear normas, interpretarlas y ejercer la coacción. Pero ¿qué vemos nosotros ulteriormente? Vemos aparecer organizaciones, vamos a escribirlo entero, internacionales, intergubernamentales, que van a ser creadas por tratado entre estados y a las que se les van a dar en el tratado constitutivo de determinada organización capacidades específicas. Y como lo estamos viendo desde la óptica de la Carta de Naciones Unidas, es decir, de 1945, ustedes ya se dan cuenta con lo que hemos hablado hasta hace un momento, que vamos a encontrar como organizaciones internacionales intergubernamentales los acuerdos u organizaciones regionales. En el capítulo 8 de la Carta tienen como fin específico ocuparse de la solución pacífica de controversias susceptibles de ser tratadas a nivel nacional, a nivel regional. La que nos interesa, la que conocemos seguramente por todos, la Organización de Estados Americanos, la OEA. Acuerdos de legítima defensa colectiva, aquellos que estaban en el artículo 51 de la Carta como excepción. ¿Cuál nos concierne directamente? Porque somos Estado parte, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en nuestro TIAR, pero más comúnmente nombrado por la OPENSIA, la OTAN o la NATO, es decir, el Tratado del Atlántico Norte, como ejemplo de acuerdos de legítima defensa colectiva. Y por último, nuestros organismos especializados, aquellos, ¿se acuerdan?, que actuaban con el Consejo de Seguridad. Estos tienen su base en el artículo 57 y concordantes de la Carta de las Naciones Unidas. Por cierto, que también puede haber no, sino que por cierto, que hay otra categoría jurídica a partir de 1945, que es sujeto de derecho internacional y que es la que nos concierne directamente a cada uno de nosotros. El individuo, a partir de que entra en vigor la Carta, pasa a tener ciertos derechos humanos inherentes a su condición de ser humano, independientemente que los reconozca o no el ordenamiento jurídico del Estado bajo cuya jurisdicción él habita. Y por último, nada obsta, porque siempre tenemos presente nuestro principio de igualdad jurídica, que otros entes vean reconocida su condición de sujeto del derecho internacional con relación a un determinado Estado o a determinados Estados que así lo acuerden con ellos. El ejemplo más obvio, mencionado casi permanentemente, es la Santa Sede, a través de los acuerdos de concordato, con los estados que concluyen acuerdos de concordato, con esos estados, para esos estados es un sujeto de derecho internacional. Otro, meneado en los diarios particularmente en estos días, son los grupos armados organizados. Ejemplo obvio, la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias en el marco de Colombia, que están negociando con el Estado de Colombia un eventual cese de la cuestión armada que los opone. Gracias.